invito, vamos a abrir la bendita palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, para la gloria del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, y en esta porción escritural descansará el mensaje que se nos ha sido puesto, y para la gloria del Señor Jesucristo en esta hora será expuesto. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 12, un versículo ya conocido, y sabemos que el Señor el día de hoy traerá bendición a cada uno de nosotros a través de lo que esta porción escritural nos dice. Leemos todos juntos para la gloria del Señor. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Les invito a tomen su lugar un momento y nuestro Dios nos instruya a través de su palabra. Gloria al Señor, aleluya. El título en este día es Sé ejemplo de los fieles. Esta frase se encuentra presente en el versículo que acabamos de leer. Y la forma en cómo está estructurado este texto, la forma en cómo es presentado delante de nosotros, podríamos describir muchas cosas de él. Pero solamente llegaremos hasta el título. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles. Bendito sea el Señor. Miraremos con la ayuda de Dios en qué debemos ser ejemplo, pero lo enfocaremos también a la oración, pues a eso hemos sido llamados, a que al terminar esta exposición dediquemos media hora de oración, o el tiempo que el Señor Jesucristo ponga en nuestro corazón. Este mensaje fue dado a Timoteo, un varón de Dios, un siervo del Señor, que según nuestro parecer o lo que la sociedad pudiera determinar, no era necesariamente un joven. Se cree que tenía entre 30 y 35 años. No era un anciano, pero tendría por lo menos 15 años de experiencia ministerial. Comenzó a viajar junto al apóstol Pablo como fiel compañero por amor a la obra del Señor. Dedicó 15 años de su vida en el viaje junto a Pablo. ¿Cuántos tenemos menos de 35 años? Y conforme a la palabra de Dios, el mensaje sería para nosotros. Pero sabemos que la riqueza de su palabra y de su gracia nos habla hoy sin importar la edad que tengamos. La relación entre el apóstol Pablo y el joven Timoteo es como la de un padre hacia un hijo, y a través de su carta podemos notar un amor fraternal. También miraremos una preocupación real porque Timoteo va a enfrentar problemas, porque vendrán dificultades y es necesario que él se encuentre preparado. Debemos tener en cuenta que la intención de esta carta y particularmente de este versículo, lo que nuestro Señor Jesucristo desea de nosotros es que estemos preparados. Amén, gloria a Dios. Y una arma poderosa que nos deja el Señor como ejemplo es la oración. Bendito sea el Señor. Es importante que podamos entender que enfrentaremos dificultades, que enfrentaremos momentos difíciles en la vida, donde no siempre tendremos a un pastor, a un familiar o un hermano a nuestro lado. Habrá momentos en la vida que parecerá que estamos solos y es necesario tener la seguridad de que nuestro Dios nos acompaña a cada instante. Todos los días y en todo lugar, ahí estará presente, y no son palabras de un predicador. Tampoco es una filosofía de hombre. Lo que hoy será expresado en este mensaje ha sido escrito en la bendita palabra del Señor. San Mateo 28:20 nos dice: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue la promesa que le fue dada al siervo de Dios Josué en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Iglesia del Señor, esta promesa también es para nosotros. Su palabra es fiel, sus promesas son verdaderas. En Él no hay falsedad, en sus labios no hay engaño. No importa cuál sea la dificultad, Él estará a nuestro lado. Su presencia será el bálsamo a nuestra alma. Su nombre traerá fortaleza y consuelo. Quiero invitarte a mirar la historia de algunos jóvenes, 3 solamente, que fueron ejemplo y que enfrentaron adversidad. Y que aun cuando se encontraron solos, encontraron consuelo en el Señor. Jóvenes de los cuales podemos decir que eran varones de Dios, apartados para la gloria del Señor. Hubo un joven que era hijo de Jacob y de Raquel. Se llamaba José y tenía 11 hermanos. Y José era tratado de una manera especial, porque era fiel y obediente a su padre. Era un joven íntegro y temeroso de Dios. Por eso su padre le dio una túnica de colores. Génesis 37:3 nos dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una ropa de diversos colores. Este joven era especial. Dios le hablaba por revelación a través de sus sueños. Sus hermanos le tenían envidia. Y el uno al otro decía: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y lo echaremos en una cisterna y diremos que lo devoró una bestia. Su hermano Rubén les dijo que no lo mataran. Le quitaron la túnica de colores, lo echaron en una cisterna vacía y lo vendieron como esclavo. Y le dijeron a Jacob que una bestia lo había devorado. José fue llevado hacia Egipto. Lo separaron de su padre, lo alejaron de su casa. Pudo experimentar el desprecio de sus hermanos y su vida para ellos valía solamente 20 piezas de plata. Solamente tenía 17 años, casi era un niño y no hubo quien lo defendiera. Y aún con todo eso, ese joven llevaba la presencia de Dios en su corazón. No renegó ni una sola vez, tampoco guardó rencor en su corazón. Mas Jehová fue con José y fue varón prosperado. Y estaba en la casa de su señor en Egipto, y vio su señor que Jehová era con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Jehová bendijo la casa del egipcio porque José estaba ahí. Era José un joven de hermoso semblante y bella presencia. ¿Sabe una cosa? La mujer de su señor puso sus ojos en él y le dijo: duerme conmigo. Pero José era un hombre íntegro y fiel primeramente al Señor. Su respuesta de José fue esta: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo habría yo de fallarle a mi Señor si Él nunca me ha fallado a mí? Y la historia la conocemos. Fue acusado injustamente, fue puesto en la cárcel. Pero recuerde una cosa, iglesia del Señor: nuestro Dios estuvo siempre a su lado. Génesis 39:21 nos dice: mas Jehová fue con José y extendió él su misericordia y le dio gracia en los ojos del principal de la cárcel, de la casa de la cárcel. Nuestro Dios no se equivoca. Él tiene escrito un plan divino. Por algo permite las cosas. Sí, en el camino habrá dificultades, vendrán problemas y momentos amargos, pero aún en todo eso hay un plan divino. El Señor no se olvida de los suyos, jamás apartará su mano de aquellos que esperan en Él. Iglesia amada del Señor, sé ejemplo y permanece firme. José fue un hombre usado por Dios.
El Señor lo usó para administrar las cosechas de 7 años de abundancia y luego sustentar a toda la tierra durante 7 años de escasez. ¿Quisieras que Dios te usara de esa manera? ¿Quisieras que Dios te usara para cosas así de grandes? Para ser parte del plan divino se necesita ser ejemplo de los fieles, permanecer fiel y esperar en Él en todo tiempo. Bendito sea el Señor. Miremos a otro joven que también fue ejemplo de fidelidad y de fe. Su nombre era Daniel. El pueblo escogido de Dios, a causa de su rebeldía, fue entregado en manos de sus enemigos. Muchos de ellos murieron en batalla y en la defensa de su nación. Dios ya no los acompañaba porque se habían entregado a la idolatría. El templo fue destruido, las casas fueron quemadas, luego fueron llevados cautivos a Babilonia. Entre ellos estaba este joven. Tenía también alrededor de 17 años. En él no había tacha alguna. Era de hermoso parecer, enseñado en toda sabiduría. Era un joven inteligente, de buen entendimiento e idóneo para estar en el palacio del rey. Daniel tuvo una vida muy diferente a la nuestra. A él le arrebataron completamente todo. Lo separaron de su familia. Fue llevado lejos de su nación. Destruyeron el lugar donde adoraba. De él no se habla de su descendencia, porque fue castrado como príncipe eunuco. Le quitaron toda posibilidad de tener una familia. Jamás en la vida tendría un hijo para enseñarle la ley de Dios o para instruirlo en los caminos. Daniel no tenía nada, solamente se quedó con una sola cosa, y ni siquiera es algo que se pueda tocar. Su razón de ser no era la venganza, tampoco esperaba ser empoderado y levantar la espada para ser el salvador de su pueblo. Lo único que guardó en su corazón es la ley de Dios, sus mandamientos, la palabra que Dios le dio a Moisés, las promesas que Dios dejó aquí escritas. ¿Sabe usted qué dice la ley de Dios? Permíteme leerte lo que dice Deuteronomio 33 al 5. Jehová también volverá a tus caminos y tendrá de ti misericordia, y volverá a recogerte de todos los pueblos a los cuales te habrá esparcido Jehová tu Dios. Si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te tomará Jehová tu Dios, de allí te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Y la poseerás, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Oh, qué tristeza. ¿Cómo podría ser multiplicado si ya no podía tener descendencia? ¿De qué le servía tener la heredad si no tendría hijos para darle primogenitura? Y aún así quería ver a su pueblo regresar a su nación. Quería mirar cuando se levantara el templo para entrar en él y adorar al Señor como lo hacía antes. Quería escuchar los cánticos de victoria y de regocijo en los atrios de Jehová. Esperaba mirar la consolación y el regreso de Israel a la casa de Dios. En la oración de Daniel, quizás se podía escuchar lo que nos dice el Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos alegres.
Este joven sabía que la cautividad apenas estaba comenzando, pero toda su vida esperó y se mantuvo fiel. Nunca olvidó las promesas de Dios, jamás perdió su identidad. Es cierto, él nunca volvió a su casa, no alcanzó a ver el templo en Jerusalén, pero le miraremos a Daniel en el cielo con los redimidos, porque allá en la eternidad a los hijos de Dios nos espera una ciudad santa, una nación celestial. Cantaremos y adoraremos al gran Rey por los siglos de los siglos. Iglesia amada del Señor, seamos ejemplo como Daniel y miraremos cómo se cumplen las promesas del Señor. Finalmente, déjeme presentarle al mayor ejemplo que podemos seguir y lo importante que es la oración en nuestra vida en momentos de angustia y dificultad. 1 Corintios 11:1 nos dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. El mejor ejemplo que podemos seguir no es el apóstol Pablo. El mejor ejemplo no es un pastor, con todo el respeto que cada uno se merece. El mejor ejemplo tampoco es un obrero. El mejor ejemplo es Cristo, y de Él debemos aprender y hacer lo que dice su palabra. Quiero hablarte del mejor ejemplo que nos muestra la palabra de Dios. Era un joven carpintero. Tenía 33 años. No, este no era de hermoso parecer como los otros jóvenes que ya mencionamos. El profeta Isaías nos dice: y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Verlo hemos, más inatractivo para que le deseemos. Parecía un hombre común, como cualquier joven galileo. Su nombre era Jesús Nazareno, el cual era varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Sí, era solo un carpintero, pero estaba lleno de divinidad. El Dios Todopoderoso hecho carne estaba entre los hombres y habitó entre nosotros. En él no había amargura ni pecado alguno. Era el hombre más feliz que ha pisado esta tierra. Un hombre sin quejas, tenía una paz absoluta e inquebrantable, era manso y humilde. Un joven elocuente, poderoso en palabra. Un hombre totalmente espiritual, templado y dueño de sus impulsos. En él estaba toda la autoridad. Con su voz calmaba la mar, con su poder sujetaba a los vientos de tempestad. Sanaba toda enfermedad por donde él caminaba, hacía milagros y maravillas, limpiaba leprosos, le daba la vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, reprendía a los demonios, resucitaba a los muertos, perdonaba los pecados. Bendito sea el Señor. Aquel joven llamado Jesús hizo grandes maravillas. Tenía 12 discípulos y muchas veces lo rodeaba grande multitud. Pero hubo una vez que estuvo solo y sus discípulos dormían. Él estaba en el huerto del Getsemaní. San Lucas 22:44 nos dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fue la única vez en que se puede ver al Divino Maestro en semejante agonía. Aquel príncipe de paz, aquel que demostró poder y autoridad, ahora podemos verlo postrado con su rostro inclinado hasta la tierra. Su dolor es grande, el sufrimiento que describe la palabra de Dios es tan intenso que su sudor es como grandes gotas de sangre. El Divino Maestro ahora se encuentra solo y en grande agonía.
¿Qué habrá pasado? ¿Cuál sería la razón de tan grande tristeza y dolor? La oración que hizo nuestro Señor Jesús fue a causa de nosotros. Y la repitió 3 veces, diciendo: Padre, Padre mío, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El evangelista Marcos escribió también esta oración que decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Se entristeció y se angustió hasta la muerte. Buscó la compañía de sus discípulos para hallar algún consuelo, pero ellos estaban durmiendo. Un ángel bajó del cielo para confortarle, pero tampoco halló consuelo. Tan grande fue el amor de Dios por la humanidad que oraba intensamente. Sus lágrimas brotaron de su rostro y su cuerpo se estremecía. La oscuridad y la soledad lo rodeaban, pero aún así tomó la decisión de entregar su vida por nosotros. Antes de esta oración no había experimentado un dolor tan grande. El varón de dolores, experimentado en quebranto, decidió tomar nuestros pecados y llevarlos sobre sus hombros. ¿Sabe usted por qué esta oración era tan intensa y tan dolorosa? No era a causa de Él, porque grande fue su amor por nosotros, que no le importó entregar su vida por nosotros. Su dolor era a causa de todos los que estamos aquí en este lugar, por su amada y bendita iglesia, porque sabía la angustia que usted y yo pasaríamos, porque sabe las luchas que enfrentamos en la vida, porque sabe que somos presos del pecado y la maldad y que eso nos aleja de su presencia, porque conoce nuestra vida y sabe que muchas veces nos encontramos solos. Papá y mamá no estarán siempre contigo. Muchas veces no encontrarás quien seque tus lágrimas. Desearás un abrazo cálido para aliviar los dolores de la vida. Voltearás a tu alrededor y no encontrarás a nadie. Quizá alguien te traicione y no recibas el consuelo que alguna vez tú ofreciste. Algunas veces, al igual que el siervo de Dios Job o el profeta Elías, desearás la muerte para ti, porque esta vida está llena de desilusiones y dolor, y eso Dios lo sabe. Su dolor era tan grande porque este mundo día tras día nos envuelve y nos seduce, y Él quisiera liberarnos de todas esas cosas. Su dolor es tan grande porque Él conoce nuestra condición. Acuérdase que somos polvo. Su agonía fue tan intensa porque sabe que si nos soltamos de su mano, somos presa del enemigo que anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y Él tiene poder para salvarnos, pues su palabra dice: invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero muchas veces somos nosotros los que no queremos buscarle a Él. Y el Señor nos dice en el Salmo 81: oh, si me hubiere oído mi pueblo, en mis caminos hubieras andado, en una nada yo hubiera quitado a tus enemigos. Cuando ese joven carpintero se postró en el Getsemaní, no encontró consuelo, porque el peso del pecado y el precio de nuestra redención fue su agonía. Pero si tú te acercas hoy en oración, hoy encontrarás consuelo. Jamás te dejará solo, te acompañará todos los días de tu vida. En tu dolor sanará tus heridas, te tomará en sus brazos, te llevará a su pecho y ahí estarás seguro. Secará tus lágrimas,
y convertirá tu llanto en alegría. Su palabra es fiel y verdadera. Necesitamos ir a la presencia del Señor. Solamente ahí encontraremos consuelo. Te invito, Iglesia de Cristo, a llevar a cabo esta práctica con toda solemnidad. Cualquier angustia, cualquier dificultad, este es el tiempo. Vamos a elevar nuestra plegaria al Señor y que Él quite de nosotros toda angustia, toda dificultad, toda preocupación, todo dolor. Él nos puede ayudar. Él es el único. Les invito, vamos a orar. Vamos a hablar con nuestro Dios. Pongamos nuestro corazón en esta oración.